Buenas noches. Este es un análisis técnico sobre el petróleo WTI o el crudo WTI al 30 de julio del 2018. Lo hago también porque se encuentra en una coyuntura técnica muy interesante, muy importante. Ustedes saben que yo sigo el petróleo desde hace muchos años y es uno de mis activos preferidos para seguir, analizar, entender. Es la sangre del planeta aún. Lo que pasa con el petróleo nos impacta muchísimo, en especial en esta región del planeta, Latinoamérica, los mercados emergentes, los países del tercer mundo generalmente tienen mucho que ver con lo que ocurre con el petróleo, con las materias primas, pero especialmente con el petróleo. Entonces, bueno, este es un análisis técnico que está basado en el estudio de ondas de mediano y largo plazo del ciclo del crudo y quiero compartirlos con ustedes para mostrarles dónde estamos hoy. Voy a utilizar un esquema básico de Elliott para hacer un conteo de ondas sobre el crudo. Eh, Elliott, Elliott es una técnica que se utiliza para etiquetar de alguna forma los impulsos y las correcciones de los movimientos en el precio. La teoría de Elliott básica nos dice que un mercado asciende en 5 ondas y desciende en 3 ondas. Las 5 ondas son cuyas, en donde hay 3 ondas que son impulsivas y 2 correctivas en la fase alcista, la fase de impulso, y hay luego 3 ondas correctivas, dentro de las cuales hay 2 que pueden ser impulsivas, que es la A y la C, y una correctiva, que es la B. Pero bueno, esto lo vamos a ver más adelante y yo me voy a basar en esta parte del gráfico que es en el ciclo correctivo. Fíjense, este es el precio la serie de precios del petróleo en gráfico de temporalidad mensual. Cada vela, cada velita es un mes de mercado. Y aquí podemos ver del lado izquierdo parte de lo que fue todo el rally de 9,5 años desde el 98, desde $10 hasta aproximadamente $147 el barril. Ese fue el máximo del mercado en el año 2008. A partir de allí comenzó el mercado bajista del crudo. En realidad, el mercado bajista del petróleo no comenzó aquí como muchos creen, que fue apenas hace unos 3 años, en el 2014, o hace 4 años. No, el mercado bajista del petróleo comenzó en el año 2008, cuando se hizo un máximo en 147. Eso es bien importante aclararlo para mostrar la estructura de las ondas. Estamos en un mercado bajista que ya va a cumplir 10 años en el mercado del petróleo. La gente creía que cuando estábamos en $100 estábamos en un mercado sano, alcista. La verdad lo que estábamos era en una estructura correctiva que ya vamos a ver de qué se trata. Lo cierto es que desde $147 el precio del petróleo cayó en solo 6 meses, en 6 velas, hasta $33. Y desde allí, recordemos que esa fue la crisis financiera del año 2008, el precio del crudo hizo sus mínimos, la OPEP tuvo que intervenir, recortó producción, intervino en el mercado y el precio del petróleo rebotó también con unos estímulos masivos de parte de la Fed y los bancos centrales para tratar de salvar la economía y pues se completó lo que fue una primera onda correctiva que es la onda A. Luego, después de los estímulos, la intervención de la OPEP, etcétera, el precio del petróleo rebota con fuerza y se hace lo que conocemos como una onda B correctiva. Aquí el precio del petróleo tenía un valor de $114 el barril. Desde allí empieza nuevamente un ciclo bajista o empieza una nueva onda impulsiva bajista que la vamos a etiquetar como C de grado mayor y esa onda está compuesta por un ciclo de 5 ondas, cuya primera la vamos a etiquetar como una I latina, luego tenemos la onda 2, luego tenemos comienza lo que es la onda 3. Recuerden la reunión de la OPEP, agosto de 2014, noviembre de 2014, donde se dice que el mercado haga lo suyo. No hay intervención de la OPEP, sino que dejan al mercado actuar. Y el precio del petróleo cae con fuerza en un movimiento impulsivo, movimiento de 5 ondas, 1, 2, 3, 4, 5, hace un mínimo en el año 2016 en $26 el barril y desde allí empieza a rebotar, pero en ese momento se completa la tercera onda bajista del ciclo correctivo etiquetado como C, y de ahí comienza un rebote,
un rebote ABC de nuevo, que se produce también producto de la intervención de la OPEP. La OPEP tiene que intervenir en el mercado a mitad de este rebote para poder garantizar que los precios se recuperen. Y al mismo tiempo, pues tuvimos un escenario de un dólar relativamente débil en todo el año 2017. Y al final este rebote llega a un punto donde, por teoría de Elliott, parece que se concluyó o terminó en esta letra C. Y con esto terminamos una onda 4 y faltaría una quinta onda bajista para completar el ciclo bajista del crudo que se inició en el año 2008. Esa quinta onda debe iniciar, y les digo que por qué terminó la onda 4 aquí, porque de acuerdo a la teoría de Elliott, este nivel es muy importante, es decir, no debería solaparse la onda 4 con la onda 1 que está aquí. Y este nivel son los $75 el barril en el caso del WTI. Fíjense que matemáticamente el precio llegó casi hasta allí y fue rechazado y ahora tenemos una estructura bajista. El precio no debería ir por arriba de 75 para validar este conteo. Sin embargo, dado que se trata de un commodity y según Elliott hay una regla donde las ondas 4 no pueden solapar a las ondas 1, sin embargo, por tratarse de un commodity y estar en una estructura correctiva, se puede pasar el hecho de que ligeramente estemos tocando esta área, pero no deberíamos traspasar nuevamente el nivel de los 75, $80 el barril. ¿A dónde deberíamos ir ahora? Comenzar la estructura impulsiva bajista que nos lleve en algunos meses digo, puede ser la estructura de un año, hasta un precio objetivo en 19, que es un target que siempre les he mencionado en mi timeline y que de hecho está en mi gorra de mi avatar de Twitter y estará allí hasta que este ciclo se complete o se invalide, y ya voy a hablarles de cuáles son los niveles que pudieran invalidar esta estructura, pero por ahora está completamente vigente. Fíjense algo, este movimiento, el primero, es un movimiento impulsivo. Los mercados se mueven en realidad entre impulso y corrección. Un movimiento impulsivo es muy claro de identificar. Es un movimiento que está conformado por velas amplias, violentas, con un tamaño significativamente superior a las que tiene alrededor. Es un movimiento donde hay desplazamiento del precio. Como su nombre lo dice, un movimiento impulsivo, generalmente caracterizado por una acción de mercado libre. Y luego hay movimientos de naturaleza correctiva, como este, que fue el rebote desde el año 2008-2009, donde el mercado rebota, pero rebota en una estructura diferente a la que venía cayendo. Fíjense que el ángulo de ascenso es distinto y las velas son de otra naturaleza, son velas mixtas, son velas más pequeñas. Si ustedes observan los pelos de las velas, generalmente son del tamaño del cuerpo. Además, la estructura de todo este movimiento se debe a una estructura fundamental que no es libre de un libre mercado, sino es una estructura que se debe a la manipulación de la OPEP y de los bancos centrales, en especial un debilitamiento importante del dólar y de un estímulo monetario inédito que hizo que el mercado subiera no tanto por las variables de oferta y demanda normal o de la economía real, sino por el impacto de medidas externas que hicieron que el precio llegara hasta estos niveles. Y fíjense que ese movimiento se quedó relativamente lateral y cuando dejaron que el mercado volviera a actuar, apareció nuevamente el movimiento impulsivo, un movimiento bajista, impulsivo bajista, que nos llevó hasta los $26 el precio del barril. Y ahora mismo estamos en una estructura nuevamente correctiva, no impulsiva. La gente tiende a confundir este movimiento de rebotes de los $26 como un movimiento impulsivo, como un movimiento alcista, pero en realidad es un movimiento alcista correctivo que forma parte de la corrección del impulso bajista que viene teniendo el precio del petróleo desde los máximos de 147, y en este movimiento correctivo es una corrección a lo que ha sido el movimiento impulsivo bajista iniciado en el año 2014. Pero todo forma parte de la misma estructura del mercado bajista iniciado en el año 2008. Los ciclos del crudo tienden a ser ciclos entre lo que es el ascenso y el colapso desde el punto de vista técnico, que duran aproximadamente entre 23 y 26 años. Así fue el ciclo anterior,
el ciclo que inició desde los 70 con el pico en los 80 y termina casi en el 98, uniéndose con este nuevo ciclo. Entonces, no es insólito pensar que estamos en medio todavía, o en medio no, en la fase final, porque lo que le quedaría realmente es poco tiempo a esta estructura para terminar el ciclo bajista. Entonces debería venir ahora una fase impulsiva bajista que nos lleve el precio nuevamente a hacer los mínimos finales de este bear market o de este mercado bajista hasta, en mi caso, tengo un precio objetivo de 19. No tiene que ser exactamente allí, pero probablemente sin duda van a ser mínimos por debajo de 26. Mi precio objetivo, por los cálculos que hago, es 19. Y bueno, vamos a verlo en los próximos meses. Eh, Fíjense, este es el mismo gráfico en temporalidad mensual y quiero mostrarles esto, qué curioso y qué interesante. Todo esto que yo les estoy mencionando como movimiento correctivo fue una corrección de 28 barras o de 28 meses, o lo que es igual a 851 días. La corrección desde el mínimo del 2009 hasta el máximo del 2011. Y fíjense que lo que hemos tenido ahora en esta corrección desde el mínimo de 2016 hasta ahora, con el máximo que acabamos de hacer el mes pasado, es también de 28 barras de 851 días. Exactamente el mismo movimiento, el mismo tiempo. Probablemente esta simetría nos hable que la corrección actual ha llegado a su fin. Tenemos una simetría en tiempo y tenemos una simetría en precio, porque teóricamente no deberíamos superar este nivel, perdón, de los $75, que fue un mínimo importante en el año 2011 y a mediados finales del 2011, y que ahora es un máximo a mediados del año 2018. Esta onda, esta estructura no debería ser atravesada por el precio. Y aquí está la línea, la famosa línea de tendencia, que si es violada al alza, pues me obligaría a reconsiderar todo lo que les estoy explicando ahorita, todo el conteo que estoy hablando. En mi opinión, quedaría prácticamente invalidado si logramos que haya un cierre mensual, una barra mensual por arriba de esta línea de tendencia que acabo de dibujar. Y esa línea de tendencia actualmente pasa por el entorno de los $80 el barril. En el caso del WTI, digamos que es más o menos por esta zona, algo así, casi los $80 el barril. Si estamos por arriba, cerramos en los 80 o por arriba de ese nivel, es probable que el mercado esté dando una señal al alza o cambio de tendencia importante. Sin embargo, mientras eso no sea así, la estructura queda vigente y probablemente el movimiento correctivo haya terminado y estemos a puertas de entrar en un nuevo movimiento impulsivo bajista. Fíjense que en este otro gráfico es el mismo gráfico de temporalidad mensual, un poco reducido, solo para que tengan un poquito de perspectiva y se den cuenta de lo que ha hecho el precio. Si yo lanzo una estructura de Fibonacci, un retroceso de Fibonacci desde el máximo de 147 al mínimo en 26, el mercado lo que ha hecho es corregir solamente al 38,2% de todo este movimiento bajista. Ese nivel del 38,2 está en $72,5 para el precio del WTI. Entonces, la verdad es que esta ha sido una corrección mediocre, pequeña, desde la perspectiva del movimiento de los commodities. Y lo que creemos es que, o lo que yo particularmente creo, es que el mercado va a retomar el movimiento bajista y vamos a ir a buscar nuevos lows. Esta corrección ni siquiera ha llegado al 50%, que está en los $86. Porque, nuevamente y una vez más les digo que la estructura es de mínimos decrecientes, máximos decrecientes, con lo cual estamos hablando de un mercado bajista que se inicia no en el 2014, como muchos creen, sino en el 2008. Esto es importante volverlo a recalcar. Y ustedes dirán, bueno, pero ese es el petróleo, ¿qué pasa con el resto de las materias primas? Fíjense, este es el gráfico del CRB Index, que es un índice de commodities, donde está no solamente el petróleo, sino los commodities blandos como los granos, maíz, soya, etcétera, metales, es decir, los commodities en línea general. Y miren lo que viene reflejando este gráfico. Tuvimos un máximo en el 2008, como lo tuvimos con el petróleo, caímos con mucha fuerza y este índice lo que ha hecho es bajar, bajar, bajar. Y todo el movimiento desde
desde el inicio del 2016 al rebote actual es este pedacito que está aquí. Es decir, esto no puede ser considerado un movimiento impulsivo. Fíjense la estructura de las velas, una estructura de velas correctivas, claramente correctivas, velas pequeñas, un ángulo de ascenso reducido, mientras que toda esta estructura es claramente impulsiva. Pero además, si observan bien el gráfico, se darán cuenta que aquí hay una importantísima resistencia en el 97, hay una importantísima resistencia en el año 2001, resistencias que luego se convierten en soporte en el año 2009 y qué sorpresa que ahora exactamente ese mismo nivel, y lo ven en la línea azul, es el que es el que rechazó el precio actualmente. ¿Qué es lo que podemos esperar? Señores, mayores caídas en el mercado de materias primas. Y por eso es que yo digo que el problema del mundo no es inflacionario, lo que vamos a tener más adelante. Vamos a tener un problema de deflación. Y esto nos cuenta una historia de un crecimiento comprometido de cara a los próximos meses porque no estamos viendo un crecimiento importante en el consumo de materias primas o en los precios de las materias primas. Tenemos un glut de materias primas y además tenemos un impacto probablemente, llámenlo ustedes de desaceleración o lo que sea, pero lo cierto es que este es un indicador importantísimo adelantado del crecimiento económico futuro y lo que está augurando es que vamos a tener mayores caídas. Mientras esta línea de tendencia verde no sea superada al alza, el mercado es bajista y probablemente lo que podemos esperar es buscar los mínimos hechos en el 2015 o mínimos más bajos, digamos nuevos mínimos en el año. Así que prepárense para tener mayores caídas en las materias primas. Técnicamente hablando, este es un mercado bajista, esto está claramente en una situación de venta y bueno, hay gente que se empeña en pensar que las materias primas están subiendo. Cuando ven este gráfico, tienen que tener claridad de que el mercado bajista está plenamente vigente y esto tiene un impacto en los mercados emergentes, tiene un impacto en una serie en los países, etcétera. Y hay gente que, bueno, que ven los gráficos de muy corto plazo, pero no expanden el lente para entender que las tendencias de fondo son otras. Y aquí claramente con la teoría técnica podemos darnos cuenta que el mercado bajista está absolutamente vigente. Entonces, al final, para resumirles, esta estructura del crudo, vamos a tener un movimiento así parecido a este. Un ciclo correctivo que debe terminar alrededor del año 2020, 2019, 2020, un poco antes, un poco después, para cerrar el ciclo de los 25 años, 26 años del auge y colapso del ciclo completo del crudo. Este mercado bajista puede llevarnos a precios cercanos a los $19 y lo cierto es que, bueno, hay que estar preparado para ello. Después de allí, probablemente mi gorra sea cambiada para un mercado alcista con un precio cercano a los $180, porque yo sí creo que eventualmente vamos a tener un ciclo corto con un rebote muy importante en los precios del crudo para los próximos años, sobre todo por el impacto que hay desde el punto de vista fundamental en la exploración, producción, en CAPEX de las compañías petroleras, etcétera, que puede llevarnos a tener un ciclo corto, un rally o un ciclo corto alcista en los precios del crudo, pero muy intenso y peligroso. Pero antes de eso, y eso es lo que la mayoría de la gente se adelantó a apostar, este ciclo bajista, en mi opinión, todavía no ha terminado. Y puede venir como una ola muy fuerte para terminar de arropar y de limpiar el mercado, como eventualmente creo que lo hará. Así que estén preparados para ver precios del petróleo más bajo en los próximos meses, de acuerdo a esta estructura. Si tienen algunas dudas, feedback, lo que quieran, pueden escribirme en mi cuenta de Twitter a CárdenasFX o enviarme un correo electrónico a cardenasfx@gmail.com y con mucho gusto les contesto sus preguntas. También en mi blog www.acardenasfx.com estoy constantemente publicando análisis. Muchísimas gracias.